El día de hoy vamos a ver un problema relacionado con el análisis de máquinas, cómo éstas están diseñadas para transmitir o modificar fuerzas y siempre contienen partes móviles. El problema indica el movimiento del cucharón de la retroexcavadora que se muestra en la figura. Se controla mediante los cilindros hidráulicos AD, CG y EF. Debido a un intento por sacar de su posición una porción de losa, se ejerce una fuerza P de 2 kilopounds sobre los dientes del cucharón en J. Si se sabe que el ángulo es igual a 45 grados, determine la fuerza ejercida por cada cilindro. Para iniciar la solución del problema, vamos a desensamblar la máquina y en una primera oportunidad vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre del cucharón. En este podemos observar en el punto G una fuerza producto del cilindro CG. Si observamos el gráfico, tenemos que la distancia perpendicular o vertical entre G y C es de 60 inch y la distancia horizontal es de 40 inch. Si lo dividimos entre 15, tenemos un triángulo de 4, 3, cuya hipotenusa va a ser igual a 5, y esa hipotenusa va a estar en la línea de dirección de la fuerza FGC. Y también en el punto H vamos a tener dos fuerzas de reacción debido a que estamos desensamblando con el brazo ABH. Y estas fuerzas vienen a ser una fuerza horizontal H sub X y una fuerza vertical H sub Y. Para calcular la fuerza FGC, vamos a realizar momentos respecto a un punto donde podamos eliminar el resto de las variables. En este caso va a ser sumatoria de momentos respecto al punto H, y como se encuentra en equilibrio el cucharón va a ser igual a 0. Las fuerzas que generan momentos con respecto a este punto vienen a ser las componentes de la fuerza P y de la fuerza FGS. En el caso de la fuerza FGS, la componente vertical es igual a 4 quintos FGC y se encuentra a una distancia horizontal de 10 inch. En el sentido antihorario, por lo tanto, va a ser positivo. La componente horizontal de esta fuerza FGC es igual a 3 quintos FGC y la distancia es igual a 10 inch más las componentes de la fuerza P, que también van a generar un momento antihorario, por lo tanto van a ser positivos. En el caso de la componente horizontal de esta fuerza es igual a P coseno del ángulo, y este se encuentra a una distancia vertical de 16 inch más la componente vertical, que va a ser P seno de teta, el cual se encuentra a una distancia horizontal de 8 inch del punto H. Vamos a sumar estas cuatro componentes e igualarlas a 0. Vamos a unificar las componentes de P y las componentes de FGC. Despejando FGC va a ser igual a menos P sobre 14, que multiplica a 16 coseno alfa más 8 seno alfa. Como yo conozco los valores de P y el ángulo, voy a reemplazar estos valores. En el caso de P, 2 kilopounds, 2000 libras, y en el caso del ángulo, este tiene un valor de 45 grados. Realizando los productos correspondientes, la suma correspondiente y la división correspondiente, voy a obtener que la fuerza FGC va a tener un valor de menos 2.424,366 libras. Continuando con la solución del problema, vamos a dibujar un diagrama del cuerpo libre del brazo
ABH y el cucharón. En el caso del cilindro AD, vamos a reemplazarlo por la fuerza AD y observando la figura vemos que la distancia entre A y D verticales de 36 inch y horizontales de 48 inch. Esto nos permite generar un triángulo cuyos catetos van a ser horizontal 4, vertical 3 y una hipotenusa de 3. La línea de acción de la fuerza FAD va a ser paralela a esta hipotenusa. En el punto B también vamos a reemplazar el brazo BEF por una fuerza vertical B sub Y y por una fuerza horizontal B sub X. Vamos a continuar con la solución de nuestro problema y para calcular la fuerza FAD vamos a hacer sumatoria de momentos respecto al punto B y como este se encuentra en equilibrio vamos a igualarlo a 0. Las fuerzas que generan momentos respecto al punto B vienen a ser las componentes de la fuerza FAD y las componentes de la fuerza P. En el caso de la componente horizontal de la fuerza FAD, este es igual a 4/5 FAD y se encuentra a una distancia vertical de 12 inch. Tiene un sentido antihorario, por lo tanto es positivo. La componente vertical también genera un momento antihorario, también de signo positivo, y su magnitud es igual a 3/5 FAD y se encuentra a una distancia horizontal de 10 inch. La componente horizontal de la fuerza P, que viene a ser P por el coseno del ángulo, genera un momento antihorario, por lo tanto de signo positivo, y se encuentra a una distancia de 60 más 10 más 16, 86 inch. Mientras que la componente vertical de la fuerza P genera un momento con sentido horario, por lo tanto va a tener un signo negativo y su magnitud es de P seno de alfa y se encuentra a una distancia de 42 inch. Vamos a sumar todos estos momentos, igualarlos a 0. Luego vamos a proceder a despejar la fuerza FAD. Esta va a ser igual a menos la fuerza P sobre 15,6 que va a multiplicar a 86 coseno de alfa menos 42 seno de alfa. Reemplazando los valores que tengo de P igual a 2000 libras y el ángulo igual a 45 grados, voy a realizar los productos y las sumatorias correspondientes, las multiplicaciones y divisiones y finalmente voy a hallar que la fuerza AD en mi diagrama tiene un valor de 3.988,807 libras. Continuando con la solución del problema, voy a dibujar un diagrama de cuerpo libre del cilindro FE. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer el valor del ángulo beta que forma la línea de acción de las fuerzas FEF con respecto al horizontal. Podemos observar, según el diagrama, que tangente de beta va a ser igual a 16 inch sobre 40 inch. Realizando esta división y hallando la función arco tangente, voy a hallar que el valor del ángulo beta va a ser igual a 21,8014 grados. A continuación voy a hacer un diagrama de cuerpo libre del cucharón y los brazos IEB y ABH. En el punto F voy a dibujar la fuerza F sub EF
y recuerden que este tiene una inclinación de beta con respecto a la horizontal. Y en el punto I voy a reemplazar la unión que tiene con otra parte de la máquina por la fuerza horizontal I sub X y por la fuerza vertical I sub Y. Finalmente voy a realizar el cálculo de la fuerza FEF. Para ello voy a realizar momentos respecto al punto I igual a 0. Observen que en el punto I tengo dos variables y para eliminar momentáneamente esas dos variables realizo sumatoria de momentos respecto a ese punto I. Las fuerzas que generan momentos respecto a ese punto I viene a ser la fuerza horizontal, la componente horizontal de la fuerza FEF, que viene a ser igual a FEF coseno del ángulo beta, multiplicado por una distancia vertical de 18 inch, de sentido antihorario, por lo tanto positivo. Otra fuerza que genera momentos respecto a I viene a ser la componente vertical de la fuerza P, que viene a ser igual a P seno de alfa multiplicado por 120 inch, que genera un momento horario, por lo tanto es de signo negativo. Y finalmente la componente horizontal de la fuerza P, que vendría a ser P coseno de alfa y que se encuentra a una distancia vertical de 28 inch con respecto al punto I. Igualo estos tres momentos igual a 0. Despejo el valor de la fuerza FEF y este va a ser igual a P, que multiplica a 120 seno de teta menos 28 coseno de teta multiplicado sobre coseno de beta por 18. Reemplazando el valor de P, que viene a ser el de 2000 libras, el ángulo teta, que es igual a 45 grados, y el ángulo beta, que es igual a 21,8014 grados, puedo realizar los productos, las sumatorias y las divisiones correspondientes para hallar finalmente que la fuerza F sub EF es igual a 7785,012 libras, con lo que habría resuelto el problema. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.